un contrato de arriendo de TVN y Porcel TV abrió un debate sobre transparencia, precios del mercado y los estándares que deben cumplir una empresa pública cuando celebra negocios comerciales con actores relacionados, directa o indirectamente, con autoridades de gobierno. La controversia creció luego de que Leonardo Lalo Prieto, director de Porcel TV, revelara aquí en Turno AM en la mañana parte del acuerdo para responder a acusaciones formuladas desde el programa Sin Filtros. El documento exhibido señala que TVN arrienda el estudio número 5, oficinas, estacionamientos, camarines, internet, equipamiento de iluminación y energía. Conversamos con Luis Breul para analizar si el negocio se ajusta o no a la regla que por obligaciones especiales surgen cuando una empresa estatal contrata a personas vinculadas al entorno de poder. De esto vamos a hablar. Señor director, ¿me dice si estamos o no? Todavía no, pero entonces... Todavía no, pero no importa, yo les voy contando entonces todas las declaraciones que han surgido por este caso que yo les decía que abordamos en la mañana, porque en exclusiva con Turno AM, Leonardo Lalo Prieto, fundador y director de Porcel TV, abordó la polémica por el contrato entre la productora y TVN y respondió a los dichos de Evelyn Matei, que también salió al ruedo durante este fin de semana, quien cuestionó la falta de transparencia del acuerdo y planteó que de no conocerse sus detalles debería intervenir la fiscalía. Fíjense, ¿qué dijo? Yo no sé de dónde saca la señora que nosotros tenemos el deber de mostrar un contrato que está hecho entre privados, dijo. Afirmó Prieto, defendiendo la naturaleza comercial del convenio y asegurando que no existe obligación de hacerlo público. Estamos ya con el invitado que nos va a comentar entonces todos estos detalles. ¿Cómo estás, Luis? Hola, bien. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Luis, el documento enumera 8 ítems. Por estudio, estacionamiento, internet, camarines, baños, consola de iluminación, oficinas y energía, lo que alcanza a 296 UF mensuales. Para establecer el valor real, ¿basta con sumar estos ítems o habría que revisar el contrato completo, sus anexos, impuestos, documentos y condiciones de uso? Mira, lo que pasa con el contrato es algo bien concreto, o sea, es un contrato de servicio que TVN suscribe con un tercero que requiere ciertos insumos. Saber realmente si responde o no a precios de mercado implica cotejar ese mismo servicio entregado o, digamos, acordado a entregar con otros operadores dentro del mercado. O sea, es imposible, teniendo solamente el contrato TVN, saber si eso se ajusta o no a precios de mercado. Primero, para saber si está depreciado o sobrepreciado, quién sabe. ¿Ya? Ese es un punto, o sea, discutir si el contrato es o no en rigor un contrato justo, tendría que ser cotejado con cotizaciones de otros operadores que pudiesen entregar esos mismos bienes, ya esos mismos servicios. Ese es un punto, digamos, pero el problema es mucho más complejo que propiamente la relación contractual, porque tiene que ver no solo con transparentar el contrato, sino más bien una vez que ya se establezca y se pueda cotejar si ese contrato realmente responde a precios de mercado, ¿ya? Porque entendamos que lo que TVN administra es patrimonio público. Más allá de que diga que opera dentro del mercado, opera dentro del mercado como una empresa pública que tiene otras obligaciones y en tanto también responde en último término al interés ciudadano, al escrutinio ciudadano, al derecho de los ciudadanos a escrutar cómo opera Televisión Nacional, cómo resuelve Televisión Nacional sus decisiones, ¿ya? Ese es un punto. Y aquí, claramente también la ley de transparencia obliga, o sugiere, mejor dicho, sugiere a las empresas en este tipo de controversias ser lo más diligentes posibles entregando la información. Ahora, ya el contrato se hizo público y eso es un punto. Pero hay cosas mucho más complejas que propiamente tal si el contrato responde a un precio de mercado porque la contraparte tiene ciertos vínculos de amistad o de conocimiento respecto del presidente del directorio y personajes que forman parte del aparato comunicacional del gobierno. ¿Ya? Ese es un asunto también que complica un poco la relación y que obliga también a otro tipo de aclaraciones, ¿ya?
¿Y que cómo? tienen que ver justamente con transparentar todo tipo de relaciones que hay de por medio de amistad o que pudiese haber también o haber existido de acciones o negocios comunes, ¿ya? Yo lo ignoro, ¿ya? Pero por lo mismo también tengo el derecho a preguntarme si eso realmente existió o no, ¿ya? Ese es un punto. Ahora, yo te diría que lo más controvertido de esto tiene que ver con a quién le arriendo y cuáles son los contenidos que se emiten a partir de mis arrendatarios, perdón. ¿Ya? Es decir, la gente que está sirviéndose de un bien público como el de TVN, que es puesta a su disposición mediante un contrato de arrendamiento, ¿qué contenido está emitiendo desde allí? ¿Ya? Porque no es solo que la infraestructura se entregue a un tercero para cualquier actividad, es una actividad que tiene como finalidad intervenir en el espacio público creando agenda, ¿ya? Es decir, aquí la contraparte es un generador de contenidos, igual como es generador de contenidos Televisión Nacional, ¿ya? Y Televisión Nacional tiene una serie de responsabilidades respecto del correcto funcionamiento televisivo en torno a qué emite y en qué horarios los emite. Pero entonces, por transmitir un contenido en los estudios de Televisión Nacional se debería hacer cargo del tipo de contenido que se emite. Es decir, te invierto la pregunta. Si la infraestructura de Televisión Nacional, que es una empresa pública, ¿ya?, cedida en arrendamiento a productores de contenido privados, que emiten contenidos que pueden ser lesivos para minorías, ¿ya?, para grupos sociales determinados, o que más allá de lo que, mira, aquí no estamos metiéndonos en un campo de la libertad de expresión propiamente tal, porque yo puedo como privado, como persona, en un ambiente privado reírme de quien quiera, ¿ya?, usar el humor negro para reírme o denostar a quien quiera en privado, ¿ya?, siempre y cuando yo no esté lesionando en el espacio público con estos contenidos, con estas apreciaciones, con estas formas de pensar, no esté lesionando a otros y particularmente a comunidades que están protegidas por ley, ¿ya? En ese sentido te digo que aquí el problema es más complejo, porque esos contenidos que emite este streaming podrían haber circulado o podrían circular sin la intervención de Televisión Nacional. No. ¿Ya? Entonces, te digo, el debate no se resuelve tan simplemente con transparentar un contrato. Es decir, yo tengo que asumir también las responsabilidades como empresa pública de a quién le estoy arrendando y si con mi infraestructura realmente es imprescindible ella para que esos contenidos se emitan. ¿Y cómo se vería si TVN veta un tipo de contenido, tal vez, cómo se vería públicamente también eso? No, es que justamente a lo que voy es que aquí no se trata de censura previa. Ya no estamos hablando de eso, pero te diría yo al contrario. ¿Qué pasaría si el arrendatario de Televisión Nacional es Daniel Jadwe? ¿Ya? Y él hace, y desde allí decide hacer su canal de streaming, sus entrevistas, todo, ¿ya? ¿Tú crees que va a pasar inadvertido que Televisión Nacional está arrendando a un personaje polémico que interviene creando agenda en el espacio público? Más allá de que sea lícito o no, o que Daniel Jadwe tenga el derecho a arrendarle infraestructura a Televisión Nacional, aquí hay siempre un debate de por medio que debe darse, y aquí no se dio con antelación, ¿ya? Eso respecto del problema. El problema es complejo, como te digo, porque compromete también el derecho a la libertad de expresión, ¿ya? Pero también ese derecho implica responsabilidades respecto de yo, cómo lo ejerzo en el espacio público cuando lesiono a distintos segmentos de la sociedad, a distintos grupos que además están o cuentan con una ley en particular que los protege. ¿Y cuáles son las herramientas que tendría TVN justamente para proteger el tipo de contenido que se emiten y que no eroden de alguna manera la discusión pública? En este sentido, las herramientas son, como en todo orden, cuando los medios de comunicación operan libremente en una democracia, son ex post.
Es decir, visto el tenor de los contenidos, bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Le sigo arrendando? ¿Ya? ¿O no? ¿O me hago corresponsable de que desde mi infraestructura, que es pública, se están emitiendo o se están generando y se está teniendo la capacidad de hacer circular en el espacio público contenidos que son complejos y lesivos? Es una pregunta que yo la dejo abierta. ¿Ya? Yo no soy quien para decirle a TVN no le arriende a tal persona. Pero una vez que ya le arrendó, ¿ya? Y que los generadores de ese tipo de contenido están al filo, ¿ya? De lesionar o están lesionando la dignidad de ciertos grupos sociales, yo tengo la obligación de revisarlo. ¿Cuál es el rol que tiene la administración también, que hoy día tiene TVN en este tipo de conflictos que estamos viendo hoy día? Porque pareciera que, claro, tenemos una estación televisiva que está en crisis, que está buscando también la manera de ser sustentable, entonces la señalo, ¿no? Sí, a ver, si el argumento es que tú estás arrendando porque de ello depende también tu posibilidad de seguir existiendo como empresa, es un argumento válido, ¿ya? Pero te insisto en que de por medio hay una responsabilidad pública como empresa pública cuyo patrimonio no le pertenece a TVN. Eso aclarémoslo. TVN está administrando un patrimonio que es de todos los chilenos, ¿ya? En ese sentido es que uno debe preguntarse finalmente, ¿ya? Si realmente se juega la vida Televisión Nacional con este arriendo de estudios a esta productora, porque de ser así resulta también importante preguntarse qué hace la administración para poder elaborar o diseñar o desplegar un proyecto autosustentable de televisión pública o administrarla con la responsabilidad que le corresponde. ¿Ya? Porque te insisto, o sea, acá claramente hay una empresa que está muy amenazada, muy hackeada desde hace ya al menos unos 12 años, que está con pérdidas sostenidas en el tiempo, que es inviable su administración, porque realmente es inviable como está Televisión Nacional que se administre. Que pueda seguir existiendo, que tenga sostenibilidad futura. Entonces, cuando las empresas públicas llegan a ese estado, las respuestas son bastante dramáticas y obvias. ¿Hasta qué punto puedo reducir costos? Por un lado. Estamos conversando. Cuando esos costos, digamos, no lesionen también mi función pública de generar contenidos que provoquen un valor público diferenciado, ¿ya? O sea, yo puedo tener una administración que sea muy eficiente en la reducción de costos, pero muy ineficiente en la función, finalmente, de ser un medio diferenciador dentro del sistema o el ecosistema por tener un carácter público. Estamos conversando con Luis Breul, periodista y académico, experto en regulación audiovisual, sobre este contrato revelado entonces entre TVN y Porcel TV. Ya para ir finalizando, ¿dónde está el límite entonces? ¿Tú dices el límite? Sí. El límite está en el criterio, está en la transparencia, está en una gestión que debe ser escrutada por cualquier ciudadano que requiera la información pertinente, ¿ya? Desde hace bastante tiempo que se ha venido también pidiendo a Televisión Nacional que transparente los contratos de los ejecutivos, de los rostros de televisión, y en general se considera que son, en el caso de estos últimos, son o corresponde información muy sensible dentro de la industria en términos de competencia, ¿ya? Pero te insisto que los estándares de Televisión Nacional en el futuro tienen que propender a despegarse de esos criterios de una mera empresa comercial para transformarse en un medio, en una plataforma que realmente responde a valores públicos, sociales, de generación de bien social con los contenidos. Eso yo creo que es lo fundamental, ¿ya? Y es ahí donde hay que abrir esa discusión a los distintos grupos, a las universidades, al Congreso, ¿ya? A las organizaciones sociales. Ahí se quedó
¿Se quedó pegado Luis? Ahí está. Se quedó pegado, pero nosotros vamos a ir finalizando la entrevista. No sé si me escucha ahí, Luis, para cerrar esta entrevista del día de hoy, para conversar sobre todo lo que está pasando con TVN y su rol entonces en esta polémica con Porcel TV. Antes de despedirme, tengo un mensaje para ustedes, porque es el momento que se suscriban a turno, así que no lo olviden. Ahí me dice que ahí volvió a conectarse Luis y me despido ahora formalmente, Luis, tuve un problema. Parece que quedamos suspendidos. Sí, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros y conversar sobre el rol de TVN. Que esté muy bien. Igual, nos vemos. Chao. Nos vemos.